Quiero leerles en Hechos capítulo 16 para traer un poco de luz sobre lo que hemos estado hablando, de que no solamente es un mundo natural. Y si usted se ubica en Hechos 16, dice en la Reina Valera 1960: después llegó a Derbe, está hablando aquí del apóstol Pablo. Después llegó a Derbe y a Listra, y allí cierto discípulo llamado Timoteo. Así que sabemos que está hablando de Pablo, Timoteo y también de Silas. Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Daban buen testimonio acerca de la integridad de Timoteo. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y ancianos que estaban en Jerusalén. Aquí vemos al apóstol Pablo sujeto a autoridades para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. Versículo 6 del capítulo 16. Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Aquí vemos el apóstol Pablo no yendo a todo lugar, sino siendo dirigido por el Espíritu Santo. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuró partir para Macedonia, dando por cierto que Dios llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Qué bueno que la asignación de Pablo en ese momento era ir a Macedonia. Le fue prohibido ir a Frigia, que era una provincia de Galacia. Luego intentaron ir a Misia y a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pero como Pablo ya tenía la humildad para entender lo que era el llamado de un intercesor, él pudo escuchar en la presencia de Dios que esos lugares él no debía ir, y se sujetó a la dirección del Espíritu Santo, porque quien necesitaba la intercesión era Macedonia. Me imagino que Pablo había hecho planes de ir a estas ciudades con Timoteo y con Silas. Creo que en estas ciudades había una tarea espiritual que desarrollar. Creo que las personas de allí también necesitaban de lo que Dios había depositado en la vida del apóstol Pablo de Tarso. Así que Pablo no fue guiado por sus emociones, Pablo fue guiado por el Espíritu. Hay personas que quieren ayudar a otros, y aun viendo la necesidad de otros, vemos que esa debe ser la dirección, porque hay una necesidad. Pero aunque haya una necesidad allí, creo que en Dios habrá un tiempo señalado para cubrir esa necesidad. Creo que en Dios hay prioridades, y aunque Dios iba a ayudar a los de Frigia, a los de Misia y Bitinia, Dios quería que primero él fuera a Macedonia. Así que Pablo no ayudó a las personas de estas otras regiones porque vio una necesidad y sus emociones le llevaron allí. Pablo sabía que era el momento de interceder por aquellos que estaban en Macedonia. Luego habla de que fueron encarcelados en Filipos, versículo 11. Dice: zarpando pues a Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, estuvieron allí intercediendo. Y un día de reposo
salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, al lado de las aguas, al lado de hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, una mujer que tenía su propio negocio, no era un negocio pequeño, era un gran negocio, porque como les he hablado anteriormente, la púrpura en esos tiempos y aún en los tiempos medievales era algo muy costoso de poder conseguir. Por eso algunas banderas que representaban algunas naciones eran exentas del color púrpura. Por eso solo los reyes podían vestir de púrpura. Así que era una mujer que había incursionado en la industria de los textiles a través de un material que no era muy fácil en ese tiempo de obtener. Y allí estaba esta mujer al lado del río donde las mujeres se habían reunido. En el versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, de la ciudad de Tiatira, estaba en ese lugar a donde había ido Pablo, a Macedonia, a la primera colonia de Macedonia, Filipos. Así que Pablo fue a Macedonia, y en Macedonia había una colonia, Filipos, y allí había una mujer que se llamaba Lidia, vendedora de púrpura, pero ella era de la ciudad de Tiatira. Mire los lugares de encuentro. Que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor, entrar en mi casa y posad. Y nos obligó, nos insistió que nos quedáramos con ella. Mire cómo Dios lleva a Pablo a Macedonia, la primera colonia de Filipos, a interceder por esa región, a interceder por esa ciudad. Pero allí se encuentra una persona clave, a Lidia. Y Lidia es bautizada, se salva ella, se salva la familia, e invita a Pablo a su casa. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. ¿Qué paralelo aquí? ¿Qué paralelo hay acá? Lidia, la vendedora de púrpura, que se arrepiente, una mujer, y luego una mujer con un espíritu de adivinación. Una mujer a favor del reino de Dios, usada para escuchar a Dios y a favor del reino de Dios, y una mujer en contra del reino de Dios, escuchando lo que no provenía de él. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de la salvación. ¿Cuántas veces le han dicho a usted personas endemoniadas, personas que no tienen temor de Dios, o simplemente tienen a Dios pero no tienen temor? Le han dicho: no, es que yo reconozco que usted es un hombre de Dios, yo reconozco que usted le sirve a Dios. Mire que aquí está un espíritu de adivinación, no algo que proviene de Dios. Una mujer que le había dado lugar a esta potestad, todo lo contrario a Lidia, que le dio lugar a Dios porque honraba a Dios y fue clave para el ministerio del apóstol Pablo en cuanto al financiamiento de todo lo que Pablo hacía. Esta mujer estaba procurando recursos para las tinieblas, y otra mujer estaba procurando recursos para el reino de Dios. Y esta mujer, con un espíritu de adivinación, reconoce: es que yo sé que usted le sirve a Dios, yo sé que su familia le sirve a Dios, yo sé que ustedes buscan de Dios. Y algunos se dejan engañar porque dicen Dios, entonces se sientan a tener conversaciones con aquellos que le han dado lugar a las tinieblas. Ay, es que como me habla de Dios, entonces yo tengo a Dios. Usted me habla de Dios, reconoce quién soy en Dios. Ay, entonces tengamos una relación, tengamos una amistad, porque usted habla de Dios y yo hablo de Dios. Usted reconoce quién yo soy en Dios. Pero aquí estamos viendo dos esencias muy diferentes. Lidia era una mujer que adoraba a Dios. Esta mujer no. Esta mujer tenía un espíritu de adivinación, y aunque reconocía quién era el apóstol Pablo, su esencia estaba torcida, su esencia estaba llena de oscuridad y de tinieblas. Y algunos se dejan engañar solamente porque dicen Dios, entonces ya sentémonos a la mesa y vamos a compartir. Y esto lo hacía por muchos días. O sea, una persona insistente, relaciones constantes. Y esto lo hacía por muchos días. Versículo 18: desagradando a Pablo, este se volvió. O sea, Pablo pasó unos días que se quedó callado, y luego en un momento dijo: ya no soporto más. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo,
que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Una recibiendo al Espíritu Santo, Lidia, y otra siendo libre de un espíritu de adivinación. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Todos aquellos que dependen de las tinieblas, sea su salud, su familia, sus generaciones y su economía, eso un día va a fracasar. Mire que Lidia era vendedora de púrpura porque adoraba a Dios, servía a Dios, ella y su familia, y ella podía servirle a los demás. La seguridad de la economía de Lidia estaba en la adoración a Dios. Y aunque esta mujer, por el espíritu de adivinación, tenía ganancia y sus amos tenían ganancia, un día vino el Rey de Reyes a través de la vida de Pablo y le dijo: qué pena, esa economía es falsa, esa economía va a fracasar, porque esa economía no la sostengo yo, porque ellos no dependen de mí, ellos dependen de las tinieblas. Ella no es Lidia, la vendedora de púrpura, ella es la esclava que tiene una ganancia porque le dio lugar a un espíritu de adivinación, y a sus amos esa ganancia de ella les ha traído bienestar, pero es una economía falsa, una economía que no tiene sustento. Y Dios dice: porque esa economía no la respaldo yo. Así que nosotros debemos tener una economía que sabemos que es de bienestar a nuestras vidas porque adoramos a Dios. Pero si hay una economía donde no se adora a Dios, esa economía va a fracasar. O una economía de solo los que reconocen a Dios pero no tienen temor de Dios, esa economía va a fracasar. Y algunos dirán: no va a fracasar. Yo veo que ese señor ha tenido dinero desde que era muy joven y aún siendo viejo todavía tiene dinero y disfruta. Usted todavía es corto de vista. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre representa 1000 generaciones, y usted pudo ver a alguien con dinero desde pequeño hasta la edad adulta, pero usted no ha visto lo que le va a dejar ese hombre a sus futuras generaciones. Se habla de 1000 generaciones. Así que algunos se dejan engañar por la economía pasajera que ven en algunos, pero son cortos de vista, porque cada uno de nosotros representamos 1000 generaciones. Toque sus espaldas. ¿Sabe usted qué llevan sus espaldas? 1000 generaciones. No, pero yo no las veo, yo no las siento, porque nosotros dejamos nuestras cargas en Dios. Es Dios el que cuida de ellas. Pero de nuestros lomos, de nuestras espaldas, salen 1000 generaciones. Pastor, yo no las toco, yo no me siento cansado, porque todos los que están cansados, trabajados y cargados vienen a Él y los hace descansar. Nosotros no podemos llevar la carga del bienestar de 1000 generaciones, pero dejándolo delante de Dios, Dios sí puede. ¿Qué diferencia la economía de Lidia? ¿Qué diferencia la economía de esta divina y de sus amos? Pero las personas, teniendo un velo sobre sus ojos, han visto solamente lo temporal y lo pasajero, y se dejan engañar y se dejan llevar por aquellos que hablan de Dios y no tienen temor y tienen una buena economía, por aquellos que no le sirven a Dios y tienen una buena economía, y se dejan engañar y se dejan llevar, pero no entienden que en realidad usted necesita alimentar 1000 generaciones, y para eso usted necesita a Dios. Así que la economía de Lidia no fracasó, prosperó, pero la economía de esta mujer fracasó. En el versículo 20 del capítulo 16, y presentándolos, el 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Ahora resulta que los que están haciendo lo que es correcto los llevan delante del foro de los magistrados. O sea, el mismo diablo llevándolos al foro de los magistrados. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Estos del ministerio Juan 3:16 alborotan nuestra ciudad. Estos del ministerio Juan 3:16 alborotan nuestra familia y nuestros familiares. Estos del ministerio Juan 3:16 alborotan la economía de norte de Carolina. Estos del ministerio Juan 3:16 alborotan las naciones para que se levanten intercesores. Ahorita resulta que nosotros, los hijos de Dios,
como Pablo y como Silas, estamos siendo acusados de que estamos causando un gran alboroto. Sí, por eso hablan de usted. Por eso hablan de sus decisiones y su familia. Por eso hablan de su casa, de su ministerio. Por eso hablan de sus pastores, de los profetas, de los apóstoles, de los evangelistas y de maestros que le creen a Dios y están en una reforma. ¿Por qué? Porque alborotamos. ¿Qué alborotamos? Alborotamos el infierno, alborotamos las tinieblas. Porque algunos se la pasan reprendiendo al diablo, pero al día siguiente nada sucede. Algunos se pasan reprendiendo potestades y al día siguiente nada sucede. Pero cuando hay efectividad en un ministerio, usted declara en una palabra algo y se alborotan las tinieblas. Aún la tierra misma lo manifiesta. Estos que alborotan, están alborotando las costumbres, las tradiciones, las estructuras. En el versículo 21 dice: y enseñas costumbres. Mire esto. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. ¿Qué diría Pablo? Yo acabo de bendecir a Lidia. Recientemente acabo de liberar a un endemoniado, y la recompensa que tengo es que me azoten. No, es que esto de servirle a Dios es muy difícil. Yo trato de servirle a Dios, pastor, pero mire las pruebas, mire los conflictos, mire las situaciones difíciles. Yo trato de servirle a Dios y mire la crisis en la que me encuentro. Pues anda por buen camino. Porque eso le sucedió a los discípulos y a los apóstoles de Jesucristo. Después de efectuar un gran milagro, vienen a azotarlo. Lo mismo le pasó a José. José no durmió con la mujer, no cayó en fornicación y su recompensa fue ir a la cárcel. Lo mismo le pasó a Jesús, nunca hizo nada equivocado. Él dijo: ¿por cuál de las buenas obras que he hecho ustedes me van a apedrear? No tenía ninguna razón y terminó crucificado. Así que si a usted le sucede algo parecido, va por un buen camino. Y en el 23 dice: después de haberles azotado mucho, no poco. Hoy en día no hay azotes físicos, pero hay unas lenguas allá afuera, unas lenguas que se levantan como azotes. Pero no se preocupe, va por buen camino. Dice que después de azotarlos mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Creían que eran de alta peligrosidad, el cual recibió este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en un cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos y los presos le oían. Así que Pablo, después de haber liberado, bendecido a Lidia, después de haber liberado a esta mujer del espíritu de adivinación, después de haber sido azotado fuertemente, después de haber sido puesto en la cárcel, lo único que Pablo se le ocurre hacer es orar y adorar. Algunos serían llorar, lamentar, quejarse, hablar mal en contra del cielo, hablar mal en contra de Dios. ¿Y sabe qué es lo único que se le ocurre a Pablo después de hacer todo esto? A Pablo y a su discípulo Silas: orar y cantar. La mujer Lidia era una mujer que adoraba a Dios, porque la adoración la liberó a ella. A nosotros nos liberó un sacrificio que fue presentado como adoración delante de Dios. La adoración. Ahora bien, adoración no es solo palabra. No, adoración no solamente es cantar, perdón. Adoración es palabra, es el verbo hecho carne. La adoración es una palabra que nos da un estilo de vida. En ese estilo de vida predicamos, cantamos, se toca un instrumento, se le sirve a los demás, se intercede por las naciones. Un estilo de vida, eso es la adoración, que involucra predicar, cantar, tocar un instrumento, servirle a los demás. Eso trajo libertad a la vida de Lidia. Y Pablo era una persona íntegra. Si Dios liberó a una mujer que adoraba a Dios y yo lo apruebo en medio de una circunstancia difícil, yo tengo que ser íntegro. Así que Pablo dijo: voy a orar y voy a adorar. Y comenzó a orar y adorar con Silas. Yo no sé, me imagino qué adoración tendría.
Dice, Sara, ¿qué estaría cantando Pablo? Todo te lo debo a ti. Y así comenzó Pablo: todo te lo debo a ti. Te debo los azotes, te debo la cárcel, pero te debo también que liberé a Lidia, que traje bendición a la vida de Lidia, la bauticé y a toda su familia, que liberé a esa mujer con espíritu de adivinación, que hice de Timoteo un buen discípulo. Todo te lo debo a ti, Señor, todo te lo debo a ti. Y comenzó él a adorar ahí con Silas. Yo me imagino que le decía a su discípulo: Silas, si usted va a caminar conmigo, pues también tiene que aprender a declarar que todo se lo debo a Dios. ¿Se imagina uno en una condición difícil, el no estando con Silas, sino estando con un incrédulo? O sea, hay situaciones en la vida que requieren que uno se acompañe de gente en el mismo sentir, en el mismo espíritu de fe. Deben haber ya ministerios con ese mismo espíritu como el de Silas, de poder aprender, de poder entender que lo que se le enseña proviene de Dios, de no en ese momento estar reclamando: perdóneme, pastor, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Y qué tal si que lo que nosotros hicimos fue un error? Debemos habernos ido a otras ciudades. ¿No sería que usted se equivocó y no teníamos que venir a Filipos? ¿No sería que no era el tiempo de liberar a esa mujer? ¿Usted para qué se metió con esa bruja? Pues métase con la bruja. No tenga miedo. Y si va a andar con personas que cuestionan lo que Dios habla a su vida, mejor tome distancia de ellos. Porque usted está aquí para agradar a Dios, no para agradar al hombre. Usted está aquí para ser aprobado por Dios, no por el hombre. Y si se tiene que separar de ese brujo y de esa bruja, pues lo hace, porque es la voluntad de Dios. Pero usted no se puede estar acompañando de personas que están cuestionando todo el tiempo lo que Dios ha hablado. Esos pertenecen a otra congregación. Pero usted no se puede acompañar de ese tipo de personas. ¿Usted se imagina en ese momento Pablo tener que discipular a Silas? Silas, entienda, mire, estas circunstancias pasan porque Dios habla de muchas formas. Silas, mire, yo sé que esto es difícil para usted. No, yo creo que en ese tiempo le dijo Pablo: Silas, ora, canta o canta. O sea, ahí no era momento para dar explicaciones. ¿Qué hizo el centurión? Hagamos un paréntesis y permita apartarme un poco del tema. El centurión envió a llamar a Jesús. Luego dijo: no, ¿sabe qué? Mejor no lo moleste. Dígale a Jesús que yo soy un hombre con autoridad, que yo sé, hay personas que me sirven a mí y yo sé servirle a otros. O sea, hay unos que se sujetan bajo mi autoridad y yo también me sujeto a autoridad. Entonces ese centurión le mandó a decir a Jesús: no es necesario que usted venga, una sola palabra suya es suficiente. Es suficiente. Entonces mire lo que aquí Pablo le está enseñando a Silas, como lo que el centurión romano había aprendido. Cuando se le da una dirección, es que lo haga. Mire, Juan David, por favor vaya y llame a Sara. Entonces Juan David va y le dice a Milena: Milena, mire, hágamele una llamadita a Sara, por favor. No, espere. Era Juan David, llame a Sara. No puede cuestionarlo, no se puede demorar, debe hacerlo con inmediatez. Yo decirle a Sara: Sara, es que debe estar a las 5 de la mañana en el auditorio, y allí debe poner un altar de adoración con su propia vida. Y yo llego a las 6 de la mañana y Sara dice: ay, pastor, qué pena, es que me quedé dormida, no alcancé a llegar, el carro no tenía gasolina. No hay autoridad, y quien no tiene autoridad no va a poder sujetar a lo que se viene en contra de nosotros y del reino de Dios. Así que Silas había sido formado por una persona que tenía autoridad para que tuviera autoridad también. A Silas no había que explicarle las circunstancias difíciles que estaban pasando. Jennifer, usted está aquí en el auditorio, muchos vieron hoy que usted estaba aquí intercediendo y orando. Carlos nos está viendo. Ustedes pasaron por una situación difícil, como Pablo y como Silas. A ustedes los pusieron en la cárcel de más adentro, los amarraron en el cepo. ¿Y qué hicieron ustedes allí? Orar y adorar. Yo no tuve una consejería de crisis emocional de Jennifer: pastor, explíqueme por qué sucedió esto. Pastor, explíqueme por qué sirviéndole a Dios, confiando en Dios, se dio una palabra que iba a regresar a casa, y entonces porque luego salió de casa. Hábleme, mi fe, estamos confundidos, no sabemos qué hacer, creo que ya no vamos a servirle a Dios. No,
Pero hay unos que pierden el trabajo y es consejería. Pastor, es que usted cree que yo perdí el trabajo, ¿por qué? Si yo estuve en la intercesión. Hay algunos que la llanta del carro se les daña y hay que darles el discipulado del 1 al infinito para que puedan entender que es un propósito de Dios. Hay algunos que es que explicarles qué es la venida del Espíritu Santo, qué es el bautismo. Hay que darles explicaciones por todo. Pero hay personas que han atravesado circunstancias difíciles en medio de nosotros y no han cuestionado a Dios. Yo creo que ese domingo estaba usted aquí danzando con las banderas, adorando a Dios, y su esposo sirviendo en el sonido, adorando a Dios. Qué aburrido es estar uno en el reino de Dios, saber la dirección que Dios nos ha dado. Qué aburrido es estar con personas que todo el tiempo todo lo están cuestionando. Pues si Dios le habla a Moisés, que también le hable a Miriam y Aarón, porque solo por la boca de Moisés Dios puede hablar. Qué aburrido es estar con personas que no conocen el propósito ni el llamado de Dios para saber cuál es nuestra asignación, dónde debemos golpear, dónde debemos derribar, dónde debemos construir, dónde debemos desarraigar, dónde debemos plantar. Para todo hay que darle explicaciones, pero a Grecia. Y usted va a entender por qué a todo hay que darle explicaciones. Porque esta mujer viene desde Grecia. Ya le voy a explicar, no ella, lo que trajo hacia la vida de ella. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Cuando algo va a caer siempre vienen terremotos. Qué particular, ¿verdad? De tal manera que los cimientos de la cárcel, como quien dice, va a caer desde los cimientos. No fueron las paredes, desde los cimientos se sacudían. Los que conocen un poco acerca de construcción, cuando los cimientos de una propiedad son afectados, lo único que queda es demolerla. Así que esta cárcel estaba para ser demolida, para caer. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y ya sabe usted la historia. Y despertando el carcelero se iba a matar, porque los romanos que dejaran escapar un preso se tenían que matar. Por eso los que dicen que Jesús fue una trampa y un engaño, eso era una mentira. Estos hombres les esperaba era la muerte, porque eso le pasaba a un soldado romano que dejaba escapar algo que le habían ordenado que cuidara. Y luego Pablo le dice: no, mire, nadie se va a ir, aquí la gente ya fue libre, aquí la gente ya no es deshonesta y se va a ir de la cárcel. Ellos saben lo que deben cumplir y se van a quedar tranquilos. Aparte de eso, usted no tiene que hacerse daño, nosotros tampoco nos vamos a ir. El carcelero dice que vino, los curó, los sanó, los invitó a la casa y todo lo demás. Y luego le mandan ya la orden a Pablo y le dicen: qué pena, nos equivocamos. Pablo les dice: no, que vengan en persona y me pidan perdón. Pablo tomó su autoridad y el carcelero fue salvo y toda su casa fue salva. Lo que empezó con Lidia, esta mujer que fue bautizada y salva, terminó en ese mismo lugar con un hombre que se bautizó y toda su familia se salvó. Pero hubo algo en el medio que se quiso interponer, y fueron las tinieblas. Así que preste atención a esto. Cuando Pablo llegó a Filipos con Silas, dice que se encontró en una confrontación. En esta ocasión el nombre del espíritu es territorial, pero ese nombre es dado a Pablo y es Pitón. Este principado demoníaco eligió manifestarse a través de un ser humano, la joven, en esta ocasión a través de una esclava. Ahora bien, para algunas personas es difícil separar la confrontación de las tinieblas a un nivel terrenal porque hayan comprometido un agente humano. ¿Me hago entender? O sea, que cuando este espíritu de Pitón decidió manifestarse a través de un ser humano, en este caso el de la esclava, el de esta joven, pero para algunos, cuando se aparece el agente humano, les es difícil confrontar un espíritu, porque posiblemente es su hijo, su hija, su hermano, su hermana, su papá, su mamá, su abuelo, su abuela, su tío, su tía, su primo, su prima. O sea, vamos a reprender a las tinieblas, pero cuando hay un agente humano que se tiene que corregir y se tiene que reprender, la gente dice: ay, no, mejor no. Él tenía que confrontar a esta mujer, porque esta mujer le había dado lugar al espíritu de Pitón. Y Pablo no tuvo ningún problema con confrontar al agente humano, y la confrontó a ella. Debemos entender
que si participa o no participa una persona en un rango espiritual, usted lo debe confrontar, así sea a nivel espiritual, o si la persona le da lugar a un espíritu, igual se debe confrontar. Ahora bien, atar al espíritu del mundo invisible que eligió manifestarse en el mundo visible es nuestra tarea como hijos de Dios. O sea, Pablo no hubiera podido pasar y decir: deje esta divina ahí, no le ponga cuidado, Silas, es que nos vamos a meter en problemas. A lo mejor aquí se agolpa toda la ciudad, le quitamos la ganancia a esta gente y nos van a pegar y nos van a mandar a la cárcel. Hombre, Silas, no le ponga cuidado a eso, nosotros venimos a hacer otras cosas aquí. Pablo dijo: no, esa es mi tarea como hijo de Dios. Cuando yo veo que las tinieblas se manifiestan, yo inmediatamente tengo que confrontar. Y ahí es donde se conoce un hijo de Dios, o se conoce un pastor como el que usted tiene, que cuando ve tinieblas, inmediatamente dice: no, espere, ¿y cómo vamos a pasar de largo si hay que confrontar esto en la mesa? No, pues devolvámonos y digámosle a la mesa: lo que estás haciendo y sosteniendo es equivocado. Aquellos que pasan de largo de sus hijos, de largo de sus parientes, de largo de su esposo, lo que usted quiera poner, aquellos que viendo el Espíritu pasan de largo, para mí esas personas pueden tener un corazón bueno, pero no tienen con claridad lo que es ser llamado hijo de Dios, ni la asignación de un hijo de Dios. Entonces algunos dirán: pastor, entonces uno tiene que estar todo el tiempo confrontando. Si se manifiestan tinieblas, sí. Porque como usted va a ver el pecado y va a pasar de largo, como que se hace el de la vista gorda. No, espere. Venga, Sara, una pregunta. Usted tiene unos aritos. Yo le vi a Sara los mismos aritos que tiene el día de hoy. Y yo pensé que eran unos dientes. ¿Se acuerda usted que anteriormente el ratón Miguelito le ponían los dientes abajo, alimentando ahí sistemas de oscuridad? Pero luego los padres también dejaban los dientes debajo de la almohada y le ponían un dinerito al hijo y decían que el ratón Miguelito se los trajo. Por eso no le agradecen a usted nada, sino a Miguel. Y luego yo le pregunto a Sara: Sara, también tenían la costumbre de coger los dientecitos que se caen y hacerse en unos aritos a las niñas. O sea, se le caían los dientes y les hacían unos aritos. Entonces yo estoy viendo la grabación, el video, y le miro a Sara esos aritos y le digo: yo no puedo creer que Sara se esté poniendo en sus oídos unos dientes. ¿Qué son estas tradiciones? De más que la Patricia se los mandó a hacer. Yo la llamé inmediatamente: Sara. Me dice: no, pastor, no son dientes, son unas perlas. Y yo: bueno, perdón, yo pensé que eran unos dientes, Sara, porque es que esos son tradiciones paganas, y algo que ya no sirve no se lo puede poner uno en los oídos, y algo que ya está muerto no se puede poner en algo que tiene vida. Perdón, Sara, pensé que eran unos dientes. Pero me hago entender. Usted no puede pasar de largo y como que, sí, como que esa tradición pagana tiene unos dientecitos en sus, como aretes. Yo no le digo nada. No, devuélvase, pregúntele: me equivoqué. Perdón, Sara, me equivoqué. Perdón, pensé que era. Pero usted no puede pasar así en su casa, que ve a su esposa haciendo: esta mujer siempre discute, pelea, siempre tiene la razón, son buenas para acordarse de las fechas. O usted: este hombre siempre grita y se molesta, y a lo mejor se me desanima y no vuelve a la iglesia, yo mejor no le digo nada. Él no entiende. No, sea como un hijo de Dios, como lo fue el apóstol Pablo y Silas. Cuando usted vea que tiene que confrontar algo en el mundo invisible, o en el mundo invisible a través de un humano que le dio lugar a las tinieblas, confróntelo. No se quede callado. Por eso algunos dicen: es que uno habla con el pastor y está confrontando. Pues dele gracias a Dios que a su vida está llegando luz. Algunos ya no quieren hablar con usted porque cada que habla usted los confronta. Pues que sean agradecidos porque los está librando de un mundo que les va a arruinar la vida. Así que un verdadero hijo de Dios confronta las tinieblas. Eso es como yo ver al diablo y decirle: hey, hi. Y sigo como que: mire, allá, muchachos, cuidado, allá está el diablo sentado, véalo allá. Pasen por ahí, salúdenlo, ignórenlo y siga de largo. No, usted no dice que es hijo de Dios y reprende las tinieblas, que su enemigo es el diablo. Porque cuando lo ve que se manifiesta a través de diferentes agentes, en diferentes personas o en el mundo invisible, se queda callado. Es que por agradar a los hombres. ¿Usted está buscando el favor de Dios o el de los hombres? Dice que en Filipos esta esclava divina estaba endemoniada por el espíritu de Pitón. Para nosotros es algo muy nuevo, pero para esos tiempos no era algo muy nuevo. ¿Por qué? Porque Pitón era conocido en Grecia y Macedonia. La razón: Grecia y Macedonia. El hogar original de este espíritu era la ciudad griega de Delfos.
no es mitología, es historia, es real, donde había un templo de Apolo, donde estaba el oráculo de Delfos. Era una sacerdotisa por el medio de la cual Apolo se comunicaba periódicamente con los seres humanos. El nombre de la sacerdotisa era Pitia. Pitia, porque había recibido el espíritu de Pitón. Este espíritu era de un rango más elevado que un demonio. ¿Por qué? Por el número de demonios que había dado lugar a su vida. Así que Pablo la enfrentó. ¿Por qué? Porque Pablo había entrado en un territorio donde este espíritu de Pitón tenía autoridad y control. El príncipe de Grecia trabajaba a través de Pitia, de Pitón, de la divina. Y ese era el territorio al que Pablo se metió. Por eso Pablo no fue a ninguna de las otras ciudades. Por eso el Espíritu de Dios guió a Pablo puntualmente a esa ciudad, porque había un territorio dominado por el príncipe de Grecia. ¿Cuáles fueron los espíritus con los cuales fue el de Persia y el de Grecia? Daniel luchó cuando había algo se estaba interponiendo para que Daniel no recibiera una respuesta. Algunos conocen solamente el espíritu de Persia, pero no fue el espíritu de Persia, también fue el de Grecia. Así que ese territorio estaba controlado por el espíritu de Grecia, y el espíritu de Grecia tenía ya sus empleados, que era Pitia, a Pitón. Miren el territorio donde Pablo se fue a meter, guiado por el Espíritu Santo. Recuerde que por hacer todo esto, Pablo y Silas fueron azotados, fueron llevados a la cárcel, el carcelero y su casa fueron salvos, pero allí en Filipos se plantó la iglesia más sólida y más próspera. Así que el Espíritu Santo sabía a dónde guiar a Pablo. El Espíritu Santo sabía a qué territorio estaba metiendo a Pablo, qué tenía que enfrentar Pablo. ¿Por qué? Porque allí en ese territorio, Grecia y Pitón no quería que se levantara una iglesia sólida y próspera. Y yo creo que en Juan 3:16 le hemos cortado la cabeza a Pitón, porque somos un ministerio sólido y próspero. Y creo que Norte de Carolina es sólido y próspero, y los Estados Unidos son sólidos y prósperos, porque Dios le pudo haber señalado a usted y a mí muchos lugares donde vivir. Pero Dios escogió en Macedonia, la colonia de Filipos, para que usted y yo estuviéramos en esta nación, nuestras generaciones en esta nación, porque Él sabía que estaba trayendo los que confrontan tinieblas. Y liberamos este territorio de Pitón, de todo control de Grecia, de todo oráculo de Delfos y de Apolo, y lo trajimos a luz a causa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted hubiera podido ir a muchos lugares, pero Dios le dijo: te vas a vivir a la colonia de Filipos. Y Dios dijo: y tus hijos van a nacer en la colonia de Filipos, y tus hijos en la colonia de Filipos van a continuar administrando una iglesia sólida y próspera. Qué bueno tener intercesores como el apóstol Pablo y como cada uno de ustedes. Pablo no lo hizo de inmediato con esta mujer, aunque le estaba molestando, porque Pablo sabía que necesitaba una estrategia. Y Pablo esperó hasta que la estrategia le fuera revelada para él poder reprender a esta mujer. Sabemos que el Espíritu Santo, ya ahora que hemos sido perdonados, nos guía a hablar con Dios para tener contacto con Él. Y a través del Espíritu Santo hacemos contacto con lo invisible. Aún el Espíritu Santo es algo invisible. Contacto con Dios es algo invisible. Así, de esta forma nosotros también podemos tener autoridad sobre lo que es invisible o se hace visible. Sí, nosotros podemos reprender el espíritu de rebelión, el espíritu de adivinación, el espíritu de opresión, el espíritu de manipulación. Podemos hacerlo, porque si tenemos contacto con el Espíritu Santo y con Dios en un mundo invisible, eso significa que también tenemos autoridad en el mundo invisible para derribar tinieblas. No, yo no creo en eso de liberar, que el espíritu de rebelión se vaya, que el espíritu de adivinación. Yo no creo en eso, entonces no creo en Dios. ¿Podemos reprender? Claro que podemos reprender. Los hijos de Dios tenemos autoridad y tenemos responsabilidad. Y eso es interceder.
Interceder es reprender el pecado que hay en un territorio para que sea libre y pueda haber la manifestación de la gloria de Dios. Es lo que hemos estado haciendo por esta nación, nuestra nación, reprendiendo, porque tenemos autoridad y tenemos responsabilidad, porque sabemos que esta nación es sólida y es próspera. Y eso es interceder. Interceder es reprender esos espíritus que llegaron a un territorio y quieren traer la ruina, como lo hicieron en Sodoma y en Gomorra. Mire lo que le dijo Jesús a Pedro en Mateo 16:23. Para los que tienen conflicto de hablarle a esas entidades espirituales que ocupan un agente humano. Mateo 16:23, traducción lenguaje actual. Jesús volvió y le dijo: Pedro, estás hablando como Satanás. Jesús le dijo a Pedro: estás hablando como Satanás, vete. Tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Le dijo: vete, no a Pedro, porque Pedro siguió con él, pero ese espíritu que llegó le dijo: se va, porque usted no entiende los planes de Dios y me está pidiendo que desobedezca. En la palabra de Dios para todos, en Mateo 16:23, Jesús se volvió y le dijo a Pedro. Aquí fue todavía más, estaba leyendo en la traducción lenguaje actual, esta es la palabra de Dios para todo. Este fue más violento en la traducción, pero tiene el mismo significado. Vete, en esta traducción dice: largo de aquí, Satanás. Usted se imagina uno estar hablando con alguien y alguien le venga a uno que no conoce los planes de Dios. Bueno, Pedro los conocía, que alguien que conoce a Dios y conociendo lo que él tenía que hacer, venga y se pare a hablar con uno y le diga algo equivocado y no le digo: largo de aquí, Satanás. Me dijo que soy del diablo, pero yo pertenezco a Dios. Mire que yo pertenezco a Dios. Alabaré, alabaré. ¿Cómo era? ¿Cuál era la de la paz? No era: Juan vio el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Yo veo solamente el número de los redimidos cuando yo he sido redimido, porque mis ojos espirituales se abren. Yo vengo a Dios y me dijo: lárgate de aquí, Satanás. Me trató de diablo. No, Pedro no se fue. Después lo negó, pero ahí no se fue. Pero después lo negó. Le dijo: lárgate de aquí, Satanás. Me estás estorbando. ¿Qué le dijo Pablo a esta mujer que le había dado lugar a un espíritu de adivinación? Lárgate, vete, me estás estorbando. ¿Qué le estaba diciendo Abraham a esos ciudadanos de Sodoma y Gomorra? El pecado les está estorbando y van a tropezar y van a caer. Me estás estorbando. A ti no te preocupan las cosas de Dios, sino las de la gente. Cuando usted ve algo más preocupado, alguien más preocupado por las relaciones sociales, es porque no tiene relaciones celestiales. Cuando usted ve a alguien más preocupado acá por el networking, las relaciones sociales, o sea, cómo nos llevamos entre todos, usted está más preocupado por las cosas de este mundo que por las del reino. Porque cuando uno tiene, Ricardo, las cosas celestiales, yo no me preocupo si usted me ama o no me ama. Lo celestial es lo más importante. O si a usted le va a parecer Yahshua bien lo que yo le digo o no le digo como papá, eso a mí no me interesa, si sea su papá. A mí lo que me interesa es que usted entienda las celestiales. O sea, que el reino de Dios no está para establecer relaciones sociales, está para establecer relaciones celestiales. Porque ¿cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? Porque ¿cuántos usted no ha perdido y va a perder por haber seguido a Dios? Lo que pasa es que usted estuvo dispuesto a perder antes de llegar. Ya cuando llegó se le olvidó lo que era perder. Pero si yo le digo a cada uno de ustedes que nombre por lo menos 3 personas que usted perdió por servirle a Dios, por agradar a Dios y por honrar a Dios, dedos le faltan en la mano. A todos nosotros, me imagino que a usted, Ricardo, a usted, Sara, Lice, Yahshua, ustedes perdimos. Pero ahora que estamos en Dios, ya no queremos perder ni uno. Ahora sí no, porque es que yo ya tengo a Dios. Dios y temor de Dios. Pero usted tuvo que perder mucho antes de llegar. ¿Usted qué creyó? ¿Que ya llegó a la meta? Todavía no hemos llegado a la meta. Todavía no hemos alcanzado ese nivel. Y vamos a continuar perdiendo muchas cosas. Marcos capítulo 5 versículos 6 y 9.
Jesús mismo le habló a personas, agentes humanos, que le habían dado lugar a espíritus como estos. Marcos 5, 6, 9 dice: cuando el hombre vio a Jesús a lo lejos, fue a él corriendo, se postró ante él y gritando muy fuerte le dijo: ¿qué quieres de mí? Un demonio comunicándose a través de un joven que estaba endemoniado. ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me atormentes. Oiga, ¿cómo se le hace tan fácil decir a un demonio Dios? El hombre gritaba así porque Jesús le había dicho: espíritu maligno, sal de este hombre. Después Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Le estaba preguntando no al joven el nombre. El joven se hubiera podido llamar, no sé, Genaro se llamaba. Pero él no estaba preguntando el nombre del hombre, estaba preguntando el nombre de la entidad espiritual. Y le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y le contestó: mi nombre es Legión, porque somos muchos. O sea, se manifestó a través de un hombre. Hechos capítulo 8, versículo 18 al 23. Aquí vemos nuevamente ya no solo al apóstol Pablo, sino a Jesús. También vemos al apóstol Pedro. Marcos 8, 18 al 23. Hechos 8, 18 al 23. Hechos, cuando enfrentan al que quiere comprar el don. Al ver Simón que el Espíritu Santo se daba cuando Pedro y Juan imponían las manos, les ofreció dinero a los apóstoles y les dijo: denme ese poder para que a quien yo le imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le respondió: púdrete con tu dinero. Entonces Pedro le respondió a Simón, que le había dado lugar a un espíritu de ambición, le dijo: Simón, púdrete con tu dinero. ¿Pensaste que podías comprar al pastor? ¿Pensaste que podías comprar el don de Dios? ¿Pensaste que podías comprar el don profético e imponer el Espíritu Santo? Le dijo: púdrete con tu dinero. No tienes arte ni parte en nuestro trabajo, porque Dios sabe que tienes la mente retorcida. Mire cómo Pedro está reprendiendo un espíritu en un agente humano. Marcos dice: abandona tu maldad, pídele al Señor que perdone tus malas intenciones. Y el 23: veo que estás lleno de amargura y de envidia y vives atado por el pecado. ¿Estaba hablando a qué? A espíritus de ambición, a espíritus de envidia y espíritus de amargura depositados en la vida de Simón. Marco capítulo 9, versículo 20 al 29. Esto causa alboroto porque algunos por dentro están alborotados, y espiritualmente lo que se está generando está causando ese alboroto. Hago un paréntesis y se lo explico. Cuando usted no conocía de Dios y ningún familiar suyo ni alrededor suyo alguien conocía de Dios, ¿por qué usted terminó conociendo de Dios? Porque alguien estaba intercediendo y desatando palabras al aire de liberación y de bendición. Y al no haber luz alrededor suyo, alguien metió allí la luz para reprender tinieblas. Por eso yo digo, esta palabra se suelta en los aires y está alborotando a muchos, así como nos alborotó un día a nosotros, sin saber por qué terminamos escuchando de Dios, si no había ningún precedente de luz en nuestras generaciones. Trajeron al muchacho. Cuando el espíritu vio a Jesús, hizo que el muchacho empezara a convulsionar. El muchacho cayó al suelo, dio muchas vueltas y echó espuma por la boca. Jesús le preguntó al papá: ¿cuánto tiempo ha estado así? Él le respondió: ha estado así desde que era niño. Muchas veces lo ha tirado al fuego o al agua para matarlo. Por favor, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. E intercede, reprende. Jesús le dijo: no digas, lo está reprendiendo, le está corrigiendo, no digas si puedes hacer algo, porque todo es posible para el que cree. Enseguida el papá del muchacho gritó muy fuerte: creo, ayúdame a creer aún más. ¿Qué estaba aquí Jesús? Intercediendo para reprender un espíritu de incredulidad. Cuando Jesús vio que estaba reuniendo mucha gente, reprendió al espíritu maligno, espíritu que has vuelto sordo, espíritu que trae enfermedad y vuelve a las personas sordas y mudas.
sal de este muchacho ahora mismo y no vuelvas a entrar nunca más en él. Entonces, para recapitular todo lo que hemos aprendido, Dios necesita levantar intercesores humildes, que se nieguen a sí mismos, intercesores que estén dispuestos a reprender, señalar un pecado para poder interceder, personas que puedan reprender lo invisible y lo que se hace visible a través de un agente humano, personas que estén dispuestas a agradar a Dios y no al hombre, personas que hayan tomado el camino de Jesús y el del Espíritu Santo, gemir, clamar, no por beneficio propio sino por el bien de otros. Esta nación necesita intercesores en este momento. 1920 confundió a muchas personas y vino una gran tragedia sobre la nación y luego una tragedia económica sobre toda la nación. No se descuide, que porque le haya pasado a más de 20 millones y no le haya pasado a usted, fue por la sangre del Cordero. Pero Dios está buscando intercesores y usted se tiene que levantar, no por beneficio propio sino de otros. Se tiene que levantar a interceder por esta nación, porque la economía de esta nación hemos declarado que no cae. Hemos declarado que la economía de esta nación es sólida y es próspera. Hemos declarado que la economía de nuestras generaciones es sólida y es próspera. Todo porque nos hemos metido en un territorio donde sabemos reprender y donde sabemos interceder, pero sobre todo sabemos quiénes somos en Dios. Acompáñese de Silas, acompáñese de Lucas, acompáñese de Timoteo, acompáñese de centuriones, acompáñese de personas que cuando Dios habla a su vida no cuestionan lo que Dios ha hablado. Y en esa obediencia hay bendición, porque vemos el resultado de la obediencia cuando Dios trae una palabra. El siervo del centurión fue sano inmediatamente a la hora que Jesús habló. Pablo y Silas fueron liberados del cepo, de la prisión. Lidia fue bautizada, ella y toda su casa. El carcelero, él y toda su familia. Ahí es donde se dice la palabra que muchos dicen: y conoceréis del Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora sabe el contexto de lo que se necesitó para que alguien pueda ser salvo y su casa también, de hombres como Pablo, que se acompañan de personas como Silas. Ay, gracias a Pablo y gracias a Silas. No, gracias a Pablo. Gracias a Pablo. Pero es que Silas también iba con él. Es que Silas iba con él porque Pablo decidió que fuera con él. Le dijo: no, mire, usted llévese a Marco. Le dijo: ¿a quién fue? A su otro acompañante. Este era el tío de Marco. ¿Cómo se llamaba? El tío de Marco. Él iba a salir y le dijo: no, yo no me llevo a Marco. Marco la otra vez yo me lo llevé. No, este Marco. Yo a ese Marco me lo llevé y por allá le dio mamitis y papitis y se me devolvió. No, yo no me lo llevo a él. Váyase. Bernabé. Gracias, pastora. Lo leí en sus labios. Bernabé le dijo: no, usted llévese a Marco. Marco, para este territorio que yo voy, no. Váyase Bernabé con Marco para otro lado. La misericordia, váyase. Yo me llevo a Silas. Es que eso fue por lo que hizo Pablo. No. Pablo se llevó a Silas. Pablo sabía a quién escoger y se llevó a Silas. Y Silas era la persona que necesitaba. Ahora bien, con el tiempo Marco también creció y él le dijo: tráigame a Marco ahorita que estoy preso, porque me es útil. Mándeme la capa, mándeme el bastón, mándeme la tinta y la pluma. Bueno, Marco no se iba a quedar toda la vida ahí, pero esos son los intercesores que necesitamos para que usted y su casa sean salvos. Hubo gente que peleó, se paró en la brecha e intercedió. Conclusión: para que usted y su casa puedan ser salvos, hubo personas como Pablo que se pararon en la brecha e intercedieron y reprendieron para traer solidez y prosperidad a su casa, a este ministerio, a esta nación. Se tuvo que haber parado alguien. Claro, después vemos a Silas, después vemos a Lucas, después vemos a Juan David, después vemos a Jennifer, a Catalina, a Elena, sí, después los vemos a ellos. Pero hubo un Pablo que se paró para abrir la brecha y los escogió y los discipuló para que se pudiera acompañar de ellos y pudieran continuar siendo efectivos en la tarea que Dios les había encomendado, en la misión que se había establecido.